Somos Radio Revolución. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero que le estén pasando de lo mejor. Sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radiolaRR.com, Radio Revolución, Radio Resistencia, Radio Rebelde, Radio Romero, Radio República. Usted póngale la R que quiera. Aquí me sugirieron otra cosa y no me trae buenos recuerdos. Qué bueno estar con todos ustedes. Hoy es 30 de septiembre, un día como hoy, pero en 1960... salía el futbolista más revolucionario, o nacía el futbolista más revolucionario de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, que, bueno, acompañó ya me imagino Maradona en estos tiempos contra Milei, le estuviera diciendo de todo completamente, estuviera frente a frente ahí en primera fila. Así que hoy cumpliría 65 años Diego Armando Maradona, es del 60, entonces 65 años, levemente mayor que yo. Qué bueno estar con todos ustedes. Fran Durán está en controles, soy Francisco Gómez, estamos desde San Salvador Centro. Si usted quiere ir ahora a San Marcos, le recomiendo que no lo haga, es terrible. Están cambiando o van a hacer algunos cambios en el tendido eléctrico. Lo mismo que hicieron el fin de semana entre Santo Tomás y San Marcos, pero del lado de la autopista. No, hombre, eso era terrible. Sin energía, sin agua, calles cerradas y todo eso. Hoy entiendo que no va a ser tan catastrófico, pero sí, San Marcos es del lado de adentro, como es que decían, en la calle antigua de Zacatecoluca. Ahí, en esa calle, es que... Villa Tejera. Pero eso era más adelante. Pero ¿verdad? Esa misma, sí. Entonces, para ustedes que son igual que Héctor, de la misma promoción, se recordarán. A nosotros solo nos tocó ver, quiero ver cuál era, la 133, que decía tras Vía Tejera. Eso significaba que llevaba otra ruta, pero no sé. Bueno, tengo el gusto de tener ahora dos buenos amigos, dos compañeros que están luchando por tener un mejor El Salvador dentro de lo que se pueda, por lo menos con las condiciones mínimas, que está muy complicado ahora. Está con nosotros Silvia Navarrete, al igual que Héctor Rodríguez. Silvia, del Citra Salud. ¿Cómo está? Salud. Qué gustazo que esté con... Creo que es primera vez que está aquí en la cabina. Lo hemos tenido por la vía de la comunicación en internet, pero acá está. Silvia, qué gusto que esté con nosotros. Bienvenida. Gracias. Solo esto no me lo toque, dice aquel señor de negro. Por solo ese, de lo demás todo. Porque él se enoja, simplemente por esto. ¿Cómo estás, Silvia? Bueno, gracias a Dios, aquí estamos viviendo un nuevo día, en donde estamos tratando pues la forma de continuar la lucha que iniciaron los sindicalistas que nos antecedieron a nosotros. Y bueno, ya en la víspera de la conmemoración del Día del Sindicalismo Salvadoreño, agradecemos este espacio y un saludo a todas las personas que escuchan la RR
ya que es pues uno de los pocos medios que nos quedan en donde nos podemos expresar. Bueno, y esperamos seguir siendo. Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, que está con nosotros. Héctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, Francisco y Francisco. Ahí por eso estamos. yo decía, era doble F, ¿no? Yo sé que no, yo sé que no le iba a gustar mucho, ¿verdad? Bien, un saludo a toda tu audiencia, Francisco. Gracias por el espacio. Estamos a las vísperas de la conmemoración del Día del Sindicalista. Espero que el espacio nos alcance para ver los eventos de conmemoración, pero también cómo está la situación de los trabajadores y trabajadoras del sector público, lo que se viene para finales de año y pues un poco de las recomendaciones que estaríamos dando a los trabajadores y trabajadoras de cara a la defensa de sus derechos y pues para preservar algunas de las conquistas que aún no han sido eliminadas. Bueno, fabuloso. Voy a leer un tuit, ¿le parece? Un post. O como dicen ahora, un X, voy a leer. Un X. Dice el señor ministro de Trabajo, porque así les dicen, ¿va? Señor ministro de Trabajo, siempre es como el protocolo. El 31 de octubre, según Rolando Castro, el 31 de octubre se conmemora el Día del Sindicalista. Es declarado debido a la masacre ocurrida el 31 de octubre de 1989, cuando grupos radicales en complicidad del gobierno detonaron una bomba en el local de Fenastras, causando la muerte y heridos a muchos sindicalistas, entre ellos el asesinato de Febe Elizabeth Velázquez, caso atroz y que jamás fue investigado, y ponen la foto de Febe. Nosotros de eso vamos, el tema central hoy de la plática es el Día del Sindicalista, que es mañana, pero esto me parece... Mira, no sé. en efecto es un acto atroz, hay que decirlo, con pues el agravante de ser perpetrado por escuadrones de la muerte de aquella época, implicada la oligarquía salvadoreña, como siempre, pues atentando contra los derechos de la clase trabajadora. Lo que sí es una doble moral, Francisco, es el hecho de que, pues, en este momento Rolando Castro es el ministro, pues deberían de hacer o dar pasos contundentes a la investigación de estos casos, a la justicia y reparación, la restauración de todos estos hechos donde murieron 10 personas, 11 personas en total, y más de 40 resultaron heridas en esa época. Entonces, y Rolando lo que debería estar haciendo es resolviendo las demandas que se le han interpuesto por 455 sindicalistas a quienes se les ha violentado el fuero sindical con la venia de él mismo. Entonces eso es una doble moral, Francisco. Nosotros lo que le estaríamos pidiendo es que resuelva los problemas urgentes que tiene hoy por hoy las dirigencias sindicales en nuestro país a quienes les está violentando sus derechos. Bueno. Silvia, bueno, tenemos mañana la conmemoración de 36 años 36. De que ocurrió este cobarde, atroz y en una zona donde está el pueblo realmente, en el local de Fenastras, y que muere ahí la líder sindical, entre otros, Elizabeth Febe Velázquez, y posteriormente fue enterrada en el cementerio de La Bermeja. Pero de ahí para acá, o sea, eso tuvo que ser un golpe de timón para el sindicalismo salvadoreño también. De ahí para acá, Silvia, ¿qué tal el sindicalismo? ¿Cómo le ha ido en 36 años? Sí, realmente el sindicalismo en nuestro país tuvo su momento en el que cobró fuerza, ¿verdad? Porque existían sindicatos bastante fuertes que muchos los debemos de recordar, como por ejemplo el sindicato de las fábricas textiles en nuestro país,
de las fábricas de aceite, el famoso sindicato del Alido, era un sindicato muy combativo, el sindicato del Seguro Social, que fueron sindicatos que se dieron a conocer por sus incansables luchas por los derechos de los trabajadores. Lamentablemente, durante el transcurso del tiempo, hemos ido viendo pues que realmente han habido sindicatos que han ido prácticamente desapareciendo, y que aquellas grandes luchas que se realizaban en favor de la clase trabajadora fueron disminuyendo, y eso pues ha afectado grandemente a los trabajadores en nuestro país. Luego cobra fuerza el movimiento sindical en el sector público, desde el momento en que se legaliza ya la sindicalización de los trabajadores públicos a través de los convenios de la OIT, pero igual siguen debilitándose los sindicatos en el sector privado. Entonces ha sido toda una lucha de parte de los trabajadores el continuar con el esfuerzo de organizar a la clase trabajadora. Sin embargo, pues estamos ya hace unos 6 años ya en prácticamente volviendo a lo que era antes, en donde los trabajadores públicos no se podían organizar. Incluso en este momento es como considerado hasta como un delito el hecho de que los trabajadores se organicen y exigen sus derechos, especialmente en el sector público. En el sector privado prácticamente desaparecieron los sindicatos, son muy pocos los que aún Eso le quería comentar, existen. Silvia, cuando usted comienza a mencionar aquellos grandes sindicatos que se tenían en lo textil, ese sindicato del Lido que usted menciona, y así nos íbamos de grandes empresas en grandes empresas, y es más, ellos fueron los que de ahí vinieron probablemente esos grandes sindicatos también para el sector público. De ahí venían muchos, si no me falla la memoria, creo que el primero o el que dijo un basta ya fue el del Seguro Social, fue de los primeros que cambiaron un poco la tónica, porque decían que los sindicatos eran pro oficialistas, pro gobierno, y ellos eran los que lo manejaban. Me detengo ahí. ¿Los sindicatos en la empresa privada desaparecieron realmente? ¿O continúan estando, pero para una forma de vivir, sí, simplemente? Hay algunos que todavía existen, pero prácticamente son nada más como para llenar requisitos de los organismos financieros internacionales, que le ponen reglas al gobierno, ¿verdad?, de que debe de respetarse la organización, debe de haber libertad sindical de acuerdo a los convenios internacionales, pero únicamente existen así como un requisito. No son sindicatos que realmente velen y que luchen por los intereses de los trabajadores. Más bien son sindicatos afines a la patronal. Y lamentablemente eso ya se está replicando también en el sector público, a pesar de que habían existido sindicatos en el sector público que habían destacado en la defensa de los intereses de los trabajadores. Ahora vemos a los sindicatos rendidos ante la patronal y que incluso apoyan las políticas de cada uno de estos funcionarios de gobierno. Y los que no nos sometemos somos marginados, somos despedidos, somos amenazados, somos perseguidos, precisamente por no estar al servicio de los funcionarios de este gobierno. Simplemente pues lo que han hecho es tratar de desaparecer estas organizaciones y construir mesas de diálogo con todos aquellos que van en sintonía con las autoridades
y que no se oponen a ninguna medida, aunque esta medida afecte a los trabajadores de cada institución. Bueno, Héctor, ¿para qué sirve un sindicato? Quisiera entender esa parte. Y para poner en contexto a la población, Francisco, yo creo que habría que, para efectos de no perder un poco lo que es la memoria histórica que este régimen se ha empecinado en querer borrar, la verdad. Primero decir que el atentado dinamitero en contra de esta federación FENASTRAS, que estaba a un costado del excuartel, del mercado excuartel, el día 31 de octubre, un local en el que pues estaban reunidos muchos líderes sindicales, como ya decía la compañera, más un comedor comunitario que ahí funcionaba en esas instalaciones, llevó a que ese día perdieran la vida Ricardo Humberto Sestoni, José Daniel López Meléndez, Vicente Salvador Melgar, María Magdalena Rosales, Rosa Hilda Sarabia de Elías, Carmen Catalina Hernández Ramos, Julia Tatiana Mendoza Aguirre, Luis Edgardo Vázquez Márquez, Ana Patricia Chacón, Juan Tejada y Febe Elizabeth Velázquez, más 40 personas que resultaron heridas con ese atentado dinamitero. La acción desatada por los escuadrones de la muerte generó una conmoción internacional grande, al grado que el Estado salvadoreño se vio obligado a decretar el día 4 de octubre del siguiente año, el Día del Sindicalista Salvadoreño, ese 31 de octubre. Entonces, a partir de ahí tenemos una fecha en la que se conmemora a estas personas, héroes y heroínas que nos han antecedido, quienes ofrendaron lo más sagrado que un ser humano pueda tener, que son sus vidas, para que nosotros tuviésemos, una serie de conquistas a favor de la clase trabajadora, sindicatos que en aquel momento pues eran muy aguerridos, no cedían ante todas las presiones patronales, ni en el sector público ni en el sector privado. Eran sindicatos que estaban verdaderamente en defensa de los derechos de la clase trabajadora. Esa situación hoy es muy distinta, ¿no? Hoy nos enfrentamos a sindicatos no solamente del sector público o del sector privado, ambos. Nos encontramos con sindicatos genuflexos que se arrodillan ante el ministro de Trabajo, ante un régimen inconstitucional como es el de Nayib Bukele, y que pues por tener esas credenciales están ahí guardando silencio frente a los múltiples atropellos que tenemos en nuestro país. De todas estas cosas que han estado ocurriendo durante estos 7 años, Francisco, pues hay que decir que tenemos sindicatos valientes, consecuentes, que han acudido ante la OIT a interponer las denuncias correspondientes de todas estas violaciones a los derechos laborales. Eso ha llevado a que tengamos al menos 2 resoluciones importantes de la OIT. Una de ellas fue el 10 de febrero de este año, en donde la OIT ordenó esclarecer las muertes de los sindicalistas José Herbert Hernández Chacón, quien muriera en las cárceles de este país, y el compañero José Leonidas Bonilla, sindicalista municipal de la alcaldía de ex mexicanos, ahora distrito, ¿no? La OIT ha ordenado al Estado salvadoreño que esclarezca estas muertes. Y de igual manera, en aquel momento, la OIT demandó la libertad del compañero Sabino Ramos, sindicalista de Panchimalco. Quedan pendientes que la OIT se pronuncie por las detenciones ilegales y arbitrarias que están sufriendo los sindicalistas Giovanni Aguirre de la alcaldía de San Salvador, Misael Itamir Gómez de la alcaldía de Ciudad Delgado, y el caso de César Edgardo Hernández de la alcaldía de San Rafael Cedros. Estos casos aún está pendiente que haya un pronunciamiento de la OIT. Sin embargo, son pues 4 sindicalistas que en las vísperas de la conmemoración pues estarán presos bajo
capturados bajo el régimen de excepción, pero el único delito que los compañeros han cometido, Francisco, es defender los derechos de la clase trabajadora. Así estamos en el contexto, como decía hace un momento, son 455 sindicalistas que han interpuesto sus denuncias por el irrespeto al fuero sindical. La OIT ha ordenado esclarecer estos casos. Sin embargo, lo que hizo Rolando Castro fue pues negarle las credenciales a algunos sindicatos, federaciones y confederaciones, porque se venía una elección importante, la conformación del Consejo Superior del Trabajo, donde es una instancia tripartita donde se iban a ventilar estos casos. Entonces dejó fuera confederaciones importantes como es la CNTS, de la cual es parte la compañera Silvia Navarrete, y otras federaciones que forman parte de esta confederación. Antes que continúe, solo quisiera que muchos piensan de que el sindicalista es alguien que no trabaja, que solo llega a hacer desórdenes. O sea, ¿cuál es el deber ser de un sindicalista? Es que, bueno, hay que decirlo que hay en primer lugar un derecho constitucional a organizarnos, a defender nuestros derechos. Eso es lo primero. Luego, en cada puesto de trabajo, pues hay que decirlo, las patronales no siempre te dan las prestaciones por voluntad propia. Esto siempre se debe hacer una serie de presiones, demandas, y para eso pues se van conformando los liderazgos y que se organizan a través de sindicatos. Hace unas décadas en el sector público eran asociaciones, ¿no? Y todavía hay algunas que preservan sus nombres, por ejemplo en el magisterio. En aquel momento una asociación que sí era aguerrida, hoy pues está arrodillada frente al régimen. En el caso del magisterio, el deber ser entonces del sindicalista es defender los intereses de la clase trabajadora y, como bien dicen, ¿verdad?, los derechos conquistados a favor de los trabajadores y trabajadoras son irrenunciables. Para eso entonces está un líder sindical, goza ciertamente de algunas protecciones, los permisos laborales para acudir a las labores organizativas, y una protección que se denomina fuero sindical, para que no sea despedido de manera arbitraria, ilegal, sin un debido proceso, está en el ejercicio del cargo durante un año, en este caso, que es lo que están dando las credenciales para un año, y un año posterior al dejar los cargos. Estas medidas son precisamente para que no hayan acciones de revanchismo por las acciones que puedan estar desarrollando. En buen salvadoreño, ¿qué hace el sindicalista? Bueno, mira, en el caso, por ejemplo, de las municipalidades, estar peleando, que puede decirse que pueden ser cosas banales o triviales, pero por estar peleando por la dotación de los uniformes, de las botas, de los implementos de aseo, por ejemplo. Y son, digamos que cosas que deberían estarse dando sin hacer mayores presiones. Sin embargo, si el sindicato no existe, se van desmejorando una serie de prestaciones que ya habían sido conquistadas. De eso nos puede hablar un poco más la compañera, pero el sindicato está para defender el derecho a que no haya una sobreexplotación, que se respeten las conquistas de las 8 horas laborales, que si hay nocturnidades se paguen esas nocturnidades de acuerdo a los laudos arbitrales que ya tenemos, que se den los contratos colectivos de trabajo, que se permita tener a la población por ley de salarios y por contratos, pero que hoy por hoy las cosas son otras, ¿no? Y de esas podemos hablar. Entonces el sindicato está para eso, para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en el caso de las mujeres, los permisos de maternidad que se han ido extendiendo. Hoy estamos a 4 meses de permiso, que incluye también a los padres de familia, cosa que no teníamos hace unas décadas. Entonces, esa es la labor de los sindicalistas, de estar pendientes que no se le violente a los trabajadores el debido proceso también, que funcionen las comisiones del servicio civil en cada una de las instancias donde se labora,
y que pues siempre haya una representación de los trabajadores en instancias tripartitas como es el Seguro Social, el Fondo Social para la Vivienda, lo que era INSAFOR antes. Todas esas acciones son las que competen a los compañeros que les toca liderar en un momento determinado los sindicatos, y pues su labor es defender a los trabajadores y trabajadoras. ¿A dónde, Silvia, está el sindicalismo ahora? Hablamos del periodo 2019 hacia acá, cuando se tiene de ministro de Trabajo alguien que ha sido conocido, creo yo, únicamente por ser sindicalista, por representar a trabajadores municipales. Ya habíamos tenido a un sindicalista también de ministro, como fue el caso de Humberto Centeno, pero ¿cómo está ahora el sindicalismo? ¿Qué tanta libertad tiene para trabajar en pro y por los derechos del trabajador? Bueno, en primer lugar, nosotros siempre hemos pensado que cuando un sindicalista llega a funcionario público, ahí ya no dejó de ser sindicalista. Aunque el señor ministro de Trabajo repita a todas voces que él sigue siendo sindicalista, realmente sus hechos demuestran que él ya no es un sindicalista. Él es un funcionario público y que está en función de cumplir las políticas de este gobierno. De allí que viene una serie de limitaciones para las organizaciones sindicales que se mantienen siempre, o nos mantenemos, más bien dicho, en la línea de la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Vemos cómo en el Ministerio de Trabajo, de manera express, se entregan credenciales a los sindicatos que se encuentran prácticamente genuflexos a este gobierno, en donde a ellos se les dan todas las facilidades, mientras a los sindicatos que se mantienen por como es su deber ser, ¿verdad? Que es realmente la defensa de los intereses de los trabajadores, se les bloquea constantemente, se les pide documentos que ni siquiera están plasmados en la ley para poderles entregar sus credenciales. Bueno, han habido casos que hemos conocido de organizaciones sindicales a las que les vienen a entregar sus credenciales hasta que ya prácticamente ha finalizado el periodo, sí, y como un ministro que ha sido sindicalista va a tomar este tipo de medidas que él sabe perfectamente que van en contra de la organización de los trabajadores. Y la otra cuestión es que hace reuniones con una unidad sindical construida por él, en donde estos sindicatos siguen la agenda del ministro de Trabajo, o sea, la agenda del gobierno y no la agenda de los trabajadores. Los trabajadores que nos sentimos afectados, llegamos al Ministerio de Trabajo por ser la institución que debe de velar por la clase trabajadora, pero cuando llegamos y pedimos, por ejemplo, una inspección, ahí tenemos, por ejemplo, el sindicato, el Seconajud. El sindicato solicitó una inspección desde inicios de año y hasta la fecha. No hay respuesta de parte del ministro de Trabajo. No se realizan las inspecciones, no se atienden las quejas de los trabajadores. Bueno, nosotros el año pasado, en el 24, cuando fuimos despedidos, fue en el año 2023, pero a un año, en el 2024, acudimos nuevamente al Ministerio de Trabajo. No se nos da ninguna respuesta por parte del ministro de Trabajo. Supuestamente ellos tendrían que velar porque a los dirigentes sindicales, a los directivos sindicales acreditados por ese mismo ministerio,
no se les viole su fuero sindical. Sin embargo, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Salud, 5 secretarios generales fuimos, entre comillas, suspendidos, porque esa suspensión es igual que un despido de hecho. Suspendidos indefinidamente, únicamente por reclamar el pago de las horas extra del que se le debían de más de 8 meses a los trabajadores de salud, el pago de las vacaciones y las nocturnidades que no se les estaban pagando a los trabajadores de salud. Y por esa razón nosotros fuimos suspendidos indefinidamente y continuamos suspendidos y continuamos en la lucha nosotros por el reinstalo de los directivos sindicales que fuimos despedidos en ese momento. Hasta ahora el Ministerio de Trabajo no ha hecho absolutamente nada por nuestras organizaciones. Nos mantenemos igual, nos mantenemos siempre suspendidos, siguiendo nuestros procesos legales en las instancias correspondientes, pero el Ministerio de Trabajo está fuera de todo esto. Entonces, ¿cómo puede decir el señor Rolando Castro que sigue siendo sindicalista? Para ser sindicalista hay que estar del lado de los trabajadores y no del lado de la patronal. Nosotros creemos que si un ministro de Trabajo acepta un cargo y lo toma con responsabilidad, lo que debe de hacer es cumplir la ley y hacer que los funcionarios cumplan con las leyes laborales de nuestro país. Pero aquí se da todo lo contrario. Se deja pasar todo, lo que se hace es no poner atención a las quejas de los trabajadores o simplemente fingir una reunión en donde no se hace absolutamente nada, simplemente una mesa en donde el trabajador va a exponer su problemática, pero que al final no hay ninguna respuesta. Entonces, realmente para nosotros el trabajo del señor ministro de Trabajo actualmente es simplemente apoyar las políticas del régimen que estamos sufriendo en este momento como clase trabajadora. Quisiera entender algo, Silvia. El sindicalista tiene estigmas por todos lados, buenas, malas, como quieran, pero no logro comprender cómo en el gobierno nos vamos al órgano judicial y hay cualquier cantidad de sindicatos. Vamos a salud, cualquier cantidad, y así, vamos de ministerio en ministerio, y hay varios sindicatos, dejémonos ahí. Pero, ¿y cuál es el verdadero sindicato? ¿Debe ser uno, o cada sindicato vela por diferente gente, o solo por sus agremiados? O sea, ¿por qué tanto? Sí, es que esa ha sido la misma táctica de todos los gobiernos. Es tener una gran cantidad de sindicatos para evitar que el sindicato sea un instrumento de lucha fuerte para los trabajadores. ¿Para negociar? Así es, cada gobierno que ha llegado ha dado las facilidades o incluso ellos mismos han constituido los sindicatos. Y fue así como, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, de pronto habían 20 sindicatos, ¿verdad? Entonces eso se ha confundido. Se ha confundido con lo que es realmente la libertad sindical, porque cada sindicato tiene sus propios intereses de grupo y eso no permite que los sindicatos se unan y que sean fuertes, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, ahí es un solo sindicato. Y hemos visto cómo se ha desarrollado este sindicato, ha logrado un contrato colectivo para favorecer a los trabajadores y vemos cuánta diferencia hay, ¿verdad? Por ejemplo, en el Ministerio de Salud jamás se podría lograr un contrato colectivo porque hay demasiada dispersión
Bueno, la mayoría de los sindicatos en este momento, quizás solo hemos sido un sindicato ya que se ha quedado en lucha, que es Citrasalud, y los demás pues están ahí afines a la patronal, siguiendo todas las instrucciones que les dan, entregando las conquistas de los trabajadores. Por ejemplo, han entregado prácticamente el escalafón, que fue una lucha que duró años para poderlo conquistar en favor de los trabajadores y trabajadoras de salud. Sin embargo, en este momento pues cada vez le van poniendo un techo más bajito y más bajito para poder ir prácticamente desapareciendo el derecho que ha sido conquistado con lucha de los trabajadores y las trabajadoras de salud. Entonces, realmente pues el hecho de que existan 20 sindicatos en salud, eso no significa que hay libertad de organización, no significa que se respeta el sindicalismo, sino que ha sido lo contrario, dividir para debilitar. Y es así como prácticamente han logrado mantener a los trabajadores tranquilos, en el sentido de que aquí han habido gran cantidad de despidos, de supresiones de plazas, exclusión del derecho al escalafón, la falta de participación de los trabajadores como debería de ser en las comisiones del servicio civil, y todas estas cuestiones que realmente lo que hacen es favorecer a la patronal en detrimento de los derechos de la clase trabajadora. Bueno, preguntas de cajón, Héctor. ¿El sindicalista debe estar en contra del patrono, sea privado o público? No es en contra del patrono, sino a favor de las conquistas de la clase trabajadora, es decir, a que no se le atropelle, por ejemplo, el derecho de 8 horas laborales, por decirlo, a que se le dé los uniformes de trabajo. Para eso está, no es para estar en contra de un patrono, en todo caso está por mejorar las condiciones laborales que permitan incluso desempeñar mejor las labores en los puestos de trabajo, tanto en el sector público como privado. No está diciéndose que se va a estar en oposición a las patronales, sino más bien de mejorar las condiciones laborales en cada establecimiento. Sin duda, en un momento determinado, ante la resistencia de muchas patronales, el sindicato tiene, entre otras opciones, el derecho al paro, el derecho a la huelga. Entonces, esas son medidas extremas a las que se llega en aquellos instantes donde se cierra el diálogo social, la negociación, y pues el paro, la huelga están precisamente como medios de lucha para pues presionar a llegar a esos diálogos, pero el propósito es, en definitiva, preservar, mantener las prestaciones laborales que han costado sudor, lágrimas y mucha sangre para quienes nos antecedieron en Chicago, decir todos los héroes y mártires que ya hemos mencionado también en el caso de nuestro país, y para eso es que estamos como organizaciones en defensa de los derechos de la clase trabajadora. Sin embargo, en este país, en estos momentos, bajo este régimen, esa es una labor bastante titánica, muy difícil de desarrollar. Estamos frente a un ministro de Trabajo que se vuelve cómplice, o que él mismo realiza acciones que van en detrimento del sindicalismo en El Salvador. Año con año venía negando las credenciales de más de 500 sindicatos, hasta que esto fue denunciado. El año pasado ya entregó casi la mayoría, aunque siempre un poco retrasadas. Bajo ese es la credencial, un medio que tiene Rolando Castro para arrodillar a muchos sindicalistas, pues para obtener las credenciales. Ha creado
enorme comité de aplausos, donde se han perdido prestaciones importantes, como es el caso del Seguro Social, por ejemplo, donde hoy ya no tenemos contrato colectivo de trabajo. Antes el STIS junto con Simetris lograban en una alianza que se suscribiera ese contrato colectivo de trabajo. Entonces también la conformación de nuevos sindicatos, así como se ha mencionado, es para debilitar a la clase trabajadora, que no haya una unidad en la lucha para defender los intereses de la clase trabajadora. Eso ha sido recurrente, y lo que debería llamarnos la atención es qué están haciendo hoy por hoy muchos de los sindicatos. Por ejemplo, imagínate que por 7º año consecutivo en el magisterio, maestros y maestras van a dejar de recibir el derecho al incremento salarial, con el beneplácito, con el silencio cómplice de todas las gremiales en el magisterio. Nuestro llamado ahí es a los maestros, a las maestras, que vean el rol que están desempeñando esos pseudo liderazgos que tenemos en el magisterio, y que pues de una vez por todas pues hagan los recambios generacionales que sean necesarios para poder lograr que se les deje ese incremento salarial al que tienen derecho desde hace más de 7 años y que no se está cumpliendo por el actual régimen. Son 40,000 maestros, maestras que se les está negando un derecho, una conquista. No estamos hablando de 10 personas, son más de 40,000 personas a las que se les está violentando un derecho, con el silencio de al menos 3 gremiales ahí dentro del magisterio. Eso es grave. Entonces el llamado debería ser a los maestros en este caso, para que hagan ese recambio de esos liderazgos que no están portándose a la altura de lo que está dándose en este caso en el magisterio. Así estamos hoy por hoy con una serie de despidos, Francisco, que muchos sindicatos guardan silencio. No solamente es el caso del magisterio, están ocurriendo una serie de despidos cada año con el silencio de muchos de los sindicatos. Ya decía Silvia, en el caso de salud nosotros tenemos ahí más de 20 sindicatos, pero los despidos han estado ocurriendo y podemos ver a detalle todo el desmantelamiento del sistema de salud, que es muy grave. Es decir, el año pasado, por ejemplo, solo en el caso de salud hubo 3.500 supresiones de plaza en el presupuesto 2025, pero posterior al presupuesto despidieron a 1.100 personas en el Fosalud, 80 personas se fueron del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. En el caso del Seguro Social llevamos 407 médicos, o sea, todavía nos falta ahí incluir el personal de servicios. Y en el caso del desmantelamiento del Hospital Rosales, ahí la compañera Silvia nos puede explicar, pues tenemos entre traslados, despidos, renuncias, 1.500 prestadores de salud que pues llevaron a desmantelar el hospital escuela más grande de nuestro país, de referencia para muchas universidades en Centroamérica, y que ahora pues ya no tenemos más Hospital Rosales. Héctor, quisiera entender algo también. Si yo no estoy afiliado a ningún sindicato, digamos, si trabajo en Hacienda, ahí solo hay un sindicato, ¿no me cubren a mí? ¿No puedo pedir ayuda? ¿O usted, Silvia? Sí, bueno, el trabajador afiliado al sindicato, por supuesto, tiene como más prestaciones por parte de la organización sindical, por el hecho de ser afiliado y aportar una cuota voluntaria. El sindicato lo apoya en diferentes situaciones que pueda tener. Pero el beneficio, por ejemplo, del contrato colectivo, ese es para toda la institución. Entonces, todas las cláusulas del contrato colectivo benefician a todos los trabajadores afiliados o no afiliados al sindicato. Ahora, si, por ejemplo, un trabajador no afiliado necesita acompañamiento del sindicato
porque haya tenido algún problema de injusticia que se esté cometiendo en su contra, entonces ahí sí el sindicato no puede darle acompañamiento, porque para que tenga derecho a ese acompañamiento del sindicato debe de ser afiliado, ya que el sindicato se rige por los estatutos. Y si en el estatuto dice que para que el sindicato pueda intervenir en caso de que haya conflicto con un trabajador, este debe de ser afiliado al sindicato, en ese momento sí se ve limitado el sindicato, porque incluso la misma patronal exige que se demuestre que el trabajador que va a ser defendido por el sindicato sea afiliado a esa organización. Pero en cuanto a los beneficios que logra el sindicato, no es únicamente para sus afiliados, sino para los trabajadores en general. Y hay mucha gente que no entiende lo del contrato colectivo. Nosotros lo hemos explicado en diferentes ocasiones, ¿verdad? Que el contrato colectivo son acuerdos que se realizan entre el sindicato y la autoridad institucional. Entonces, el contrato colectivo es una conquista de los trabajadores, en donde a través de ese instrumento se tienen prestaciones adicionales al salario y a las prestaciones de ley, ¿verdad? Por ejemplo, el uniforme, todo eso es de ley, eso está en el Código de Trabajo. Sin embargo, como ya Héctor lo decía, muchos trabajadores están peleando porque les entreguen sus instrumentos de trabajo, cuando eso es una obligación plasmada en el Código de Trabajo. Y los sindicatos, en vista de que se da esta situación, también lo retoman y lo incluyen en su contrato colectivo, ¿verdad? Pero igual todas estas prestaciones plasmadas en ese contrato colectivo se aplican a todos los trabajadores, no solamente a los sindicalizados. Y digo esto porque muchas veces nos han cuestionado la gente que no sabe pues cómo realmente se aplica el contrato colectivo de trabajo. Nos han cuestionado muchas veces de que los sindicatos somos gangueros, que buscamos beneficios solo para el sindicato, y cuando dicen sindicato también se refieren únicamente a la junta directiva sindical, pero la junta directiva nada más son los voceros de todos los trabajadores afiliados al sindicato. Entonces, cuando decimos el sindicato, estamos refiriéndonos a todos los miembros de la organización sindical, no solamente a su junta directiva. Lo que pasa es que como mucha gente desconoce realmente cómo funcionan los sindicatos, igual cuestionan que los sindicalistas no trabajamos, que somos haraganes, que somos solo buenos solo para hacer desorden, pero igual toda esta gente también desconoce que todas las prestaciones de las que goza ahorita laboralmente han sido conquistadas por los trabajadores, organizados por los sindicatos, desde la jornada laboral de 8 horas, ¿verdad? Que como ya lo había mencionado Héctor, pues los héroes y mártires de Chicago ofrendaron hasta sus vidas para conquistar esta jornada laboral de 8 horas, y que estamos obligados como trabajadores a defenderla, porque hasta eso estamos perdiendo. Por ejemplo, en el sector público ahorita se está obligando a los trabajadores a hacer jornadas de 12 horas o más, y se les obliga a estar disponibles el 7/24, cuando esa fue una lucha, ¿verdad? Que hicieron nuestros héroes y mártires de Chicago para conquistar esa jornada laboral de 8 horas, para tener 8 horas de descanso y 8 horas con su familia para otras actividades, y no únicamente estar pendientes del trabajo durante todo el tiempo. Y
nosotros siempre hemos dicho también que la mejor forma de rendir homenaje a todos estos héroes y mártires que han luchado y han conquistado derechos para la clase trabajadora, que realmente pues si no se hubieran dado esas grandes luchas, si ellos no hubieran hecho esos sacrificios, ahorita continuaríamos trabajando así como nos quieren hacer trabajar ahora, como si fuésemos esclavos. Entonces el mejor homenaje que podemos rendir a estos héroes y mártires es defender esas conquistas por las que dieron su vida y no entregarlas así de fácil como se está dando en este momento, porque si dejamos perder estas conquistas, vamos a regresar a eso mismo, al trabajo esclavo, y que bueno, ahorita es un problema que se está dando con los trabajadores públicos, en donde se les está quitando todos los derechos que habían sido conquistados y se les quiere imponer el nuevo contrato de trabajo, que es el contrato por servicios profesionales, mediante el cual el trabajador pierde todos sus derechos. No tiene derecho absolutamente a nada, no hay seguridad social, no hay vacaciones, no hay aguinaldo. Todas estas conquistas que se han logrado a través de las luchas sindicales. O sea, nada de las prestaciones que tenemos los trabajadores en este momento se le han dado voluntariamente por los patronos públicos o privados. Todos han sido arrancados con lucha organizada, con las huelgas, que mucha gente se habla mal de las huelgas, pero si no hubiera sido por la huelga no tuviéramos derecho a vacaciones, no tuviéramos derecho a seguridad social, a pago de horas extra, no tendríamos ningún derecho. Todo eso ha sido arrancado simplemente con las luchas que han realizado las organizaciones sindicales. Entonces, sí, nosotros reconocemos de que hay personas, pero son personas, no podemos juzgar una organización sindical por una persona. Hay personas que sí se aprovechan de las organizaciones sindicales, pero que también ahí están los controles internos de cada uno de los sindicatos para identificar qué persona es la que se está aprovechando de una posición en una organización sindical para obtener beneficios personales. Y los sindicatos no son malos, muchos los quieren hacer ver como que el sindicato es malo. Hay personas malas, ¿verdad?, que se aprovechan de los sindicatos para poder obtener beneficios personales, pero no hay que generalizar. Y realmente el sindicato es el único instrumento de lucha que tenemos los trabajadores para defender nuestros intereses. Si no nos organizamos, si no mantenemos y no fortalecemos nuestras organizaciones sindicales, si abandonamos el barco, nos quedamos sin sindicato, y sin sindicato no hay derechos. Bueno, 7:58. Voy a dejar al final para que hablemos de lo que se celebra, la conmemoración de mañana, diferentes actividades que se dan. No me quiero despedir sin aprovechar a Silvia Navarrete, que está con nosotros y nos cuenta, o sea, qué está pasando realmente en el sistema de salud del país, con la ley o con la Red Nacional de Hospitales, qué está pasando con el Hospital Rosales. Ha sido golpeado tremendamente con despidos el sistema de salud, tanto el Seguro Social, que pertenece al Ministerio de Trabajo, como el Ministerio de Salud en sí, los sindicatos, en fin. ¿Qué está pasando? Sí, lamentablemente con la red de hospitales, el Hospital Rosales ya desapareció, ya no existe. Todo el desmontaje se ha hecho, bueno, se comenzó a hacer por partes, pero en ese momento el Hospital Rosales como tal ya no existe.
incluso el personal. ¿Y a dónde vamos los pobres entonces? Eso es lo más preocupante para nosotros, porque era el hospital de referencia nacional, en donde estaban todas las especialidades, en donde venían los pacientes de escasos recursos a recibir atención especializada, pero en este momento el Hospital Rosales ya no existe, ha sido desmantelado, y nos preocupa también el hecho de que esta nueva ley de red de hospitales prácticamente viene a privatizar los servicios de salud. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta población que no tiene los recursos para poderse atender con un especialista privado? Todo esto... que somos la gran mayoría. Claro, somos el 80% de la población que ha sido atendida siempre en la red pública de salud, y en este momento nos quedamos ya sin el Hospital Rosales, en donde teníamos pues todas las especialidades que se necesitaban. En este momento hay un gran desorden. Vemos cómo los pacientes que ya tenían sus citas programadas con especialistas andan de un lado para otro, los mandan a otro hospital, los mandan están ahorita, por ejemplo, atendiendo algunas especialidades en COPEFA, otras en el Hospital San Rafael, incluso en hospitales privados como el Paravida, y otros que realmente vienen a complicar a todos estos pacientes que buscan la atención porque ya tenían sus citas programadas, pero que prácticamente ahorita todo el mundo se encuentra en el limbo, tanto los pacientes como los trabajadores. Algunos trabajadores los han estado llamando para cambiarles su contrato, para pasar de contrato GOES a contrato por servicios profesionales, o de ley de salarios a servicios profesionales. ¿Y eso es permitido? Pues legalmente no es permitido, eso no es permitido, pero muchas personas por no quedarse completamente desempleados han estado aceptando hacer ese cambio. Ahí es donde entra un sindicato a defender o asesorar. Así es. Pero y lamentablemente igual las instancias legales están cooptadas. Entonces prácticamente tenemos mucho espacio, muy poco espacio para movernos, pero igual están las instancias internacionales de las cuales estamos haciendo uso. Hemos puesto diferentes quejas ante la OIT, hemos tenido respuestas, se le están dando seguimiento, están pidiendo informes al gobierno de El Salvador, están pidiendo informes al ministro de Trabajo sobre todas estas denuncias que se han hecho, y también hacemos el llamado a todos los trabajadores y trabajadoras que vean afectados sus intereses a acercarse al MDCT, al MTD, a los sindicatos que realmente estamos siempre firmes en la lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores, y que siempre hay esperanza, no únicamente quedarse de brazos cruzados y decir, bueno, me quitaron el trabajo y yo ya no puedo hacer nada, sino que hay que dar la batalla. Igual nosotros seguimos siempre apoyando a todo trabajador, a toda trabajadora que quiera defender su derecho al trabajo. Ahora, Silvia, se habla mucho de que esa es la fusión Ministerio de Salud, Seguro Social, es una privatización disfrazada. ¿Vamos hacia eso? Eso en la que práctica, lo han querido todos. Aunque los discursos sean diferentes, en la práctica... El ministro lo ha negado rotundamente. Sí, lo han negado, pero en la práctica ya no lo pueden negar, porque estamos viendo nosotros que toda esta situación, que eran rumores de pasillo, en este momento se están concretizando. Por ejemplo, lo del Rosales era un rumor de pasillo y ya se concretizó. Pero lo que están haciendo no dicen, pero dicen que solo es consulta externa.
Eso es lo que nos han informado, que solamente va a ser para consulta externa y para oficinas. Y ya no pertenecerán no van a haber, al Ministerio de Salud tampoco. No van a haber camas para hospitalizar pacientes. Las cirugías van a ser nada más cirugías ambulatorias, pero no hay hospitalización según lo que nos han informado. Y es que ese como es el no problema, se puede consultar a nadie. Exacto, es que ese es el problema de que como aquí todo es un secreto, entonces nadie tiene una información real, pero igual nosotros decimos, si no comparten la información es porque no es nada beneficiosa para la población, porque si fuera beneficiosa lo anunciaran con bombo y platillo, pero como saben que no, saben que esto va en retroceso, que las verdaderas intenciones de todos estos cambios que se están haciendo es privatizar la salud, por eso toda la información es secreta. Aquí estamos nosotros haciendo conjeturas y en base a algunas situaciones que se conocen y que ya se ven en la práctica, que nosotros estamos deduciendo qué es lo que está sucediendo, pero no hay ninguna información sobre los proyectos que se tienen hacia el sistema de salud público. ¿Y con la formación de CONADESA tendríamos por lo menos una luz al final del camino o se está comenzando el camino? Eso es lo que estamos intentando. Porque algo hay que hacer. Así es. Bueno, en el pasado, cuando intentaron privatizar la salud, que por lo menos se conocía algunos proyectos, cómo se tenía planeado privatizar la salud, hicimos también una organización en donde hubo amplia participación. Se elaboró una propuesta que se presentó al gobierno. Esta propuesta no fue recibida de ninguna manera y por eso acudimos a las marchas blancas. Con estas marchas blancas se logró detener la privatización de la salud. Entonces nosotros ahorita estamos organizándonos, estamos ya preparando esa propuesta para presentarla como CONADESA, pero si no hay apertura por parte del gobierno, si no se escucha a los trabajadores, si no se escucha al pueblo, porque la salud no es nada más para las organizaciones, no es responsabilidad de las organizaciones defender la salud pública, es del pueblo en general, porque es un tema que nos atañe a todos, que nos afecta a todos, y estamos ya prácticamente organizándonos como agrupación para defender la salud pública, pero además de eso, cómo elaborar una propuesta para que ésta sea presentada. Y de no ser escuchados, pues tendríamos que tomar otras acciones. ¿Y ustedes como sindicato, como Citrasalud, tienen acceso a las autoridades de salud? Como Citrasalud en este momento prácticamente se nos han cerrado las puertas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros continuamos, pues, porque si Pero aquí, ustedes no deberían de sí, ser el intercomunicador, empleado, patrono. Sí, pero el problema es que Citrasalud no se ha arrodillado ante las autoridades y nos hemos mantenido firmes defendiendo los intereses de los trabajadores. De esta forma, prácticamente a nosotros se nos ha marginado de una mesa laboral que existe en el Ministerio de Salud, en donde solamente se escucha a los sindicatos que están dispuestos a entregar todo, mientras nosotros creemos que es necesario defender los intereses de los trabajadores y nos mantenemos firmes en esa posición. Por lo tanto, pues en este momento a nosotros se nos tiene marginados e incluso se están tomando represalias en contra de trabajadores agremiados en el sindicato, pero muchos de nuestros compañeros igual continúan pues apoyando el sindicato, ya que es el único que está defendiendo sus derechos. Y
nosotros sí creemos que la lucha no necesariamente se tiene que dar en esa mesa laboral, ¿verdad? Sino a través de la unidad con otras organizaciones y continuar siempre defendiendo nuestros intereses. Seguimos trabajando a pesar de todos los bloqueos que nos hacen, pero igual seguimos formando parte de la federación, de la confederación, seguimos llevando nuestras quejas hasta la OIT, siguiendo los procesos en estas instancias internacionales y también acá, ¿verdad?, en los tribunales competentes. ¿Y los despidos? Ustedes han sido de los más golpeados. Nosotros hemos sido los más golpeados y en donde se han dado las peores formas de despido, porque por lo menos en otras instituciones les han entregado una cartita y donde por lo menos hay un compromiso que se va a indemnizar al trabajador. ¿Cuándo? No sabemos porque tienen que por lo esperar menos hay una promesa. 1 año, 2 años, pero hay una promesa y hay una prueba de que el trabajador ha sido despedido. Pero en salud, la mayoría de trabajadores han sido despedidos únicamente de manera verbal y dejándolos sin absolutamente nada. Ha sido difícil comprobar el despido en algunos casos que se ha seguido proceso porque no hay un documento que pruebe que el trabajador fue despedido. Pero los han echado a la calle algunos, por ejemplo, en el mes de octubre, el año pasado, en donde no sabemos qué pasa con ese dinero que ya queda presupuestado, porque si le dicen al trabajador, usted se va porque su plaza ha sido suprimida, pero al trabajador tenía ya programado su salario de octubre, noviembre, diciembre y aguinaldo. Y es precisamente por eso que nos llama la atención el hecho de que hoy adelanten el aguinaldo. Pero igual, siempre el trabajador sale perdiendo. Esa parte, yo sigo sin entender cuál es lo bueno, el mérito, una lucha que se ha ganado, o sea, con esto de adelantar el salario. Y no estoy diciendo que es malo, o sea, pero no entiendo cuál es es algo que ya se lo ganaron. No sé, Héctor, ¿usted quiere? Mira, eso del presupuesto del aguinaldo adelantado es una cortina de humo. Una cortina de humo necesaria para el gobierno frente a los despidos ilegales y arbitrarios que se vienen para el final del año. La gente anda preocupada en cómo gastarse el dinero. Hay un problema de circulación de capital del sector privado y lo que están haciendo es pues adelantar un fondo que después puede ser una problemática en cada uno de los hogares cuando algunos de estos compañeros y compañeras se enteren de que son parte de los 1.743 despidos que van a ocurrir al final del año, que ya está suprimida sus plazas en el presupuesto 2026 y que pues si se malgastan esos fondos no habrá dinero para cubrir obligaciones del hogar, colegiaturas, gastos médicos, etcétera, o la misma renta de las casas de habitación, ¿no? Entonces, es una cortina de humo. La gente anda hablando más del aguinaldo. Ahí vienen, y en una sociedad de consumo, una sociedad capitalista como la nuestra, viene el Black Friday y entonces lo que están es adelantando recursos que posteriormente en esas falsas ofertas, pues la gente cae en esas trampas y se malgasta estos recursos. Recordarle a los trabajadores que la ley también establece algunos elementos que son algo preocupantes. Uno de ellos es que si los despiden antes de diciembre, van a tener que reintegrar una parte. Ese es uno de los elementos. Lo otro es que el Estado mismo hace también una manipulación de esta situación
Ya nos decía Marvin de la Movimiento de Trabajadores de la Policía, que precisamente en la corporación policial despidieron un día antes a los policías para no entregarles esa compensación a la que, si ya han laborado 6 meses, tenemos derecho todas las trabajadoras y trabajadores del sector público. En este caso, la corporación policial sigue siendo golpeada. Los héroes. Los héroes de azul. Los jueces de la calle. Los jueces de la calle. Esos que están obedeciendo a un delincuente que está usurpando la silla presidencial. Esos héroes de azul, nosotros les recordaríamos que su función es hacer valer la Constitución también, ¿no? Y que pues a ellos van para este presupuesto 2026 1.226 policías menos en la corporación policial. Este régimen va a un claro desmantelamiento de la PNC o de todas aquellas instituciones nacidas después de los acuerdos de paz. Por ejemplo, en el caso de la PDDH, me imagino que lo que van a hacer es aumentarle la chequera para que viaje a la señora procuradora, pero la PDDH a lo que va es hacia la reducción más significativa en la historia desde que surge la PDDH. Se va a quedar con alrededor de 300 trabajadores nada más, y es una institución con cobertura territorial en todo el país. En este caso, la PDDH se van despedidos 82 personas, y lo que ha hecho en anticipo la señora procuradora es pedirles a todas estas personas a que firmen sus cartas de renuncia. Eso es un acto de intimidación, un acto de, digamos, ilegal que está cometiendo la procuradora. Imagínate una entidad nacida precisamente para defender los derechos de las personas, tanto trabajadoras como población en general, a quienes se les violentan sus derechos, pues es la peor violentadora de los mismos. Ya veíamos y hemos tenido por acá a Guillermo anteriormente, donde pudimos constatar que a los trabajadores despedidos el año pasado no se les aceptó poner la denuncia de la violación a los derechos laborales con el despido ilegal de que habían sido objeto. Igual está ocurriendo ahora. Entonces vamos hacia un desmantelamiento de las entidades. Nuestro llamado es a los trabajadores y trabajadoras a que debemos seguir demandando. Sabemos que el sistema de justicia está cooptado, pero debemos agotar las instancias del país, Francisco. Y le agrego algo. A ver. De lo que aprobaron ayer, que continúan siendo de las cosas que digo. O sea, ¿y a qué jugamos? ¿O cómo nos quieren ver? Aprobamos que el aguinaldo de los pensionados pueda ser depositado desde la entrada en vigor de esta medida hasta el 5º día hábil de diciembre. ¿Y si eso ya está ganado, ya está aprobado? En Están realidad, haciendo solo es que se los adelantan. En realidad no ha sido una batalla o una demanda de la clase trabajadora. Eso ha sido una cuestión, repito, cortina de humo de este régimen para ocultar los 1.743 Eso es como que les despidos digan, se vienen. ya no le van a pagar cada 30, le van a pagar cada 28. Pues sí, pero es lo mismo. Sí, no, eso no mejora en nada las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por el contrario, tenemos 1.743 hogares que no van a poder llevar el próximo año el sustento diario a sus hogares. Eso sí nos debería de preocupar y animarnos a la solidaridad con las familias que pues van a verse afectadas. Nosotros como movimiento lo que hacemos es ofrecer los servicios de asesoría y acompañamiento jurídico para que las personas puedan hacer uso de ese derecho constitucional al trabajo. Les animamos a que interpongan las demandas correspondientes ante las instancias que corresponda, aunque las instituciones encargadas de hacer valer estos derechos estén cooptadas. Nosotros hemos venido diciendo, esto no es eterno. Un día va a cambiar este régimen inconstitucional. Cuando se restablezca el sistema democrático, pues buscaremos que se resarzan los daños a todas aquellas personas, hombres y mujeres valientes,
que se hayan animado a interponer las demandas, las denuncias frente a un régimen oprobioso que está pues atentando contra un derecho sagrado y un derecho constitucional como es el trabajo. Entonces nosotros seguimos ahí animando a la gente. En el caso nuestro como MTD pueden buscarnos ahí a través de las redes sociales, en X, en Facebook, para dejarnos ahí algún mensaje y ahí nos ponemos de acuerdo para brindarles cualquier asesoría o representación legal de ser necesaria, ya que la misma PGR ahorita no está acompañando a los trabajadores. Hay que lamentar esta situación. Lo que está haciendo la PGR ahorita es animar a las personas a que acepten las indemnizaciones y no están ayudando a procurar o a defender o a representar a las personas a las que se les está violentando el derecho al trabajo. Entonces ofrecemos estos servicios para que la población pueda hacer uso de los derechos constitucionales, agotar las instancias del país y, de ser necesario, pasamos a las instancias internacionales, Francisco, para poder hacer valer nuestros derechos. Esto es lo que tenemos así de advertencia a la clase trabajadora, principalmente del sector público. Bueno, mañana es 31 de octubre, no es el Día de la Bruja, es el Día del Sindicalista en El Salvador. Sí, bueno, el Día de la Bruja es una conmemoración o una actividad festiva foránea, no es de El Salvador. Sin embargo, vuelvo a recordar que una sociedad capitalista y de consumo te genera esas actividades para que se haga un inadecuado uso de los pocos fondos que uno a veces tiene. Como decíamos en el principio, el 10 de octubre, el 31 de octubre se conmemora el Día del Sindicalista, y en esa actividades para el próximo 31 tendremos lo siguiente. Estaremos a las 8 de la mañana, una de las federaciones que conforman el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, la FUS. Estaremos ahí acompañando a todas esas personas que ofrendaron sus vidas ese fatídico día en el cementerio de La Bermeja. Es decir, a partir de las 8 de la mañana nos pueden acompañar, donde se harán entregas florales, se dará también una conferencia de prensa respecto a lo que representa esta fecha histórica. Posteriormente, la CNTS, otra de las organizaciones que conforman el movimiento, tiene conferencia de prensa en Mexicanos a las 8:30 de la mañana, ahí en el distrito de Mexicanos, donde operaba antes la alcaldía municipal, y posteriormente se tendrá un foro a las 10 de la mañana, un foro sobre el sindicalismo en tiempos oscuros, donde pues también estaremos haciendo un debate, una reflexión con las diferentes organizaciones sindicales que conforman la CNTS. Estas son como las actividades de las diferentes organizaciones que conformamos el MDCT. Estamos ahí para pues seguir recordando, conmemorando a los héroes y heroínas que se nos han adelantado, y que pues vamos a tener también un debate interesante: cuál es el rol del sindicalismo en tiempos oscuros. Interesante. Bueno, el tiempo nos ha consumido. Silvia Navarrete de Citrasalud, muchas gracias por habernos acompañado, darnos su experiencia también de vida dentro de la lucha de la clase trabajadora, que esa no termina, no importa cuál sea el gobierno, siempre hay algo por qué luchar. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes, pues como lo dije al inicio, es uno de los pocos medios en donde nos podemos expresar, en donde podemos hacer llegar nuestro pensamiento a toda la población, ¿verdad? Y sí, realmente los felicitamos por este espacio y esperamos que sigamos durante mucho tiempo, ya que la lucha de la clase trabajadora es constante. Así es. Héctor Rodríguez, qué gustazo que reaparezca por acá. Bueno, hago un agradecimiento que nos vuelves a convocar, ¿no? Y estamos siempre con toda la disposición de acompañar a las personas en esa lucha por defender derechos. Gracias por el espacio, espero que nos acompañen el día de mañana a las actividades que ya hemos anunciado,
y pues ahí nos pueden seguir en las redes sociales para poder darles las orientaciones, asesorías que sean necesarias. Gracias, Francisco. Muchas gracias a usted, Héctor Rodríguez. Me voy a despedir, pero quiero invitarlos. Bueno, esta semana estamos teniendo el 21º Congreso Internacional sobre Derechos Humanos, Herbert Anaya 2025. Entre las actividades de ahora, a la 1:30 vamos a tener el periodismo y la libertad de expresión. Estará Francisco Valencia del Colatino, Sara Monroe, influencer, y un servidor. Estaremos hablando sobre el periodismo y la libertad de expresión. No es lo mismo libertad de prensa que libre expresión. Hay que separar todo eso para que no nos confundamos, porque siempre le dicen, y si no hubiera libertad de expresión no estuvieras hablando. No, es algo completamente diferente que debemos de entender. Y aparte del papel de la UES en la defensa de los derechos humanos, esto lo tendremos hoy en el edificio Dagoberto Marroquín, en la Facultad de Humanidades de la UES. ¿No conoce? Pregunte. Ahí hay 1000 edificios allá adentro, así que pregunte ahí y va a ir llegando. Esto va a ser en el tercer nivel, en el aula 2. Doctor Mauricio Ulloa, Fran Umar y Chicho, que es Eulalio, estarán acompañándonos también en que será el papel de la UES en la defensa de los derechos, o la defensa de la defensa de los derechos humanos. Así es, porque hay defensores de derechos humanos. Es que esto es bastante amplio. Reitero, estará el doctor Mauricio Ulloa, que es uno de los exponentes, Fran Omar y Chicho Eulalio. Esto en el 21º Congreso Internacional sobre Derechos Humanos Herbert Anaya 2025. El doctor Mauricio Ulloa es el hijo del doctor Félix Ulloa, ¿verdad? Pero Félix es el bueno. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Como dicen que está el bueno, el malo en todo. El de los artículos escondidos. No. ¿Verdad que eso va a quedar para la historia? Para la historia, enanito. Cabal, han hecho historia. Gracias a todos por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Les agradezco. Mañana estaré con Franklin Martínez y Roberto Dubón, acompañándonos, como todas las semanas, en el análisis de la semana. Así que agradecemos a todos su fiel sintonía. Soy Francisco Gómez. Buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. A primera